Bendiciones, bendiciones, hermano. Amén. Pastor, una Gloria vez a más Dios. tenemos el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra de Dios Amén. con un tema muy importante en general que se va a llamar la amargura y sus consecuencias. Yo creo que este tema va a tocar a todo corazón que nos oigan y espero que todos pongan atención porque también acerca de esto vamos a dar la solución, Gloria la a Dios. solución bíblica. Personalmente un saludo a mi hermana Ana Castro y a mi hermana Cristina Sanginés, que siempre nos están oyendo allá en la ciudad de en el país de Bolivia, en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Amén, hermano, gracias. Amén. Usted continúe, varón. Gloria a Dios. Le damos nuevamente gracias a Dios, ¿verdad? Que por su gracia y misericordia nos permite otra vez poder estar aquí. Y pues es un privilegio, ¿verdad? Como siempre lo decimos, es un privilegio de parte de Dios poder compartir su bendita y santa palabra. Sean bienvenidos todos, los que pues ya están conectados, los que se van a conectar, los que van a escuchar este mensaje. Que Dios hable a sus vidas, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia que es como espada de doble filo que llega y penetra lo más profundo. La palabra de Dios no regresa vacía, sino antes hace la obra que Dios le ha enviado. Así que saludo a los hermanos, ¿verdad? A los que nos sintonizan o que nos miran en ciertos lugares, ¿verdad? Sean bienvenidos todos. Que Dios les bendiga. Así es. Amén. Así que en este tiempo, en esta hora, introducimos, ¿verdad?, este tema que es de vital importancia para nuestra vida, ¿verdad? Esto es para que nosotros, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, o también aquellos que aún no han conocido, no han venido al conocimiento del Señor Jesucristo, también esta palabra es para ellos, porque la palabra es para todos. Así que vamos a entrar a este tema y vamos a desarrollar lo que es la amargura y sus consecuencias. Y vamos a hablar las consecuencias que hay, pero también vamos a hablar, ¿verdad?, de que hay una solución de parte de Dios, pero si el hombre accede, si, ¿verdad?, cuando decimos hombre está la mujer ahí. Entonces, queremos para empezar dar un significado de lo que es la amargura, ¿verdad? No es ¿verdad?, un significado completo, pero queremos darlo en parte. Dice que la amargura, dice que es un sentimiento de frustración, es un resentimiento, es falta de perdón y es una tristeza y un rencor que es duradero y se produce principalmente por alguna desilusión o quizá una injusticia de la cual hemos sido víctimas. Entonces, este tema de la amargura yo creo que nos incumbe a todos saber de esto, porque la amargura echa sus raíces y eso es lo que ya no debemos nosotros de permitir, porque ciertamente, ¿verdad?, aunque no queramos, ¿verdad?, pero hay muchas personas amargadas, hombres y mujeres que están amargados, porque por mucho tiempo, por años, por alguna situación, como dice aquí, que la amargura es por una, ¿verdad?, por una desilusión, por una traición, por algo que les dio una injusticia. Entonces las personas se resienten y guardan eso y eso echa raíz. Y pues hay muchos, ¿verdad?, ejemplos que podemos poner en lo secular, ¿verdad? Se conocen casos, he visto casos de personas amargadas que pues se les hizo una raíz la amargura y a tal punto que hasta perdieron su vida, porque la amargura es ¿verdad? Casi la mayoría de las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo tiene su raíz en lo espiritual, ¿verdad? Una falta de perdón. Entonces, la amargura, ¿verdad? Vamos a ver hoy, y para esto quiero ¿verdad?, introducir con este texto, ¿verdad?, que ya es muy conocido, en el libro de Hebreos, a los Hebreos, el capítulo 12, hablando sobre la amargura, Hebreos 12, y leemos en el versículo 15,
Hebreos 12:15 dice así. Hebreos 12:15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, el consejo de la palabra de Dios, el consejo apostólico, ¿verdad? Porque muchos teólogos, ¿verdad?, debaten quién escribió el libro de Hebreos, pero casi la mayoría coincide que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar sobre eso hoy. Según el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad?, que vemos aquí, dice que la amargura nos puede detener o puede causar de que muchos, cuando dicen no alcancen la gracia de Dios, es que prácticamente pierdan el propósito por el cual Dios los llamó, porque se hizo una raíz. Entonces, dejo a mi hermano, porque hay mucho que hablar sobre esto. Vamos a tocar ciertos puntos a nivel general y también a nivel, digamos, de iglesia, ¿verdad? Amén, hermano. Amén, hermano. Es un tema que la mayoría de nosotros hemos pasado en un tiempo de nuestra vida, ¿no? Antes y también después del Evangelio, por no decir dentro del Evangelio. Y cuando el hermano leyó la escritura de Hebreos que dice que dejemos toda raíz de amargura, corroborando lo que él dice, que fue el apóstol Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, aquí también en el libro de los Efesios dice cuáles son las raíces de la amargura. Bien claro él explica, dice: quítese de vosotros toda amargura. Y la raíz de la amargura es enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas son las raíces que generalmente en todo ser humano en un tiempo u otro, en su juventud, aún en la vejez, se manifiesta, ¿no? Y esos son unos sentimientos que están albergados en el alma. En nuestra alma puede ser herida, puede ser dividida, puede ser fraccionada por algún sentimiento, tanto como parientes, nuestros propios familiares pueden ser autores de que nos hayan causado amargura, como también puede ser que nosotros hayamos causado amargura. Y vamos a dar la solución, pero es un tema bien importante, especialmente para la iglesia del cuerpo del Señor, ¿no? Porque dentro de las congregaciones a veces se pasa desapercibido este tema, pero tiene que ser anunciado porque perjudica nuestra relación con Dios. Amén. Perjudica nuestra relación entre hermanos y hermanas dentro de la congregación y también, ¿por qué no decir, dentro de la familia, ¿no? Que a veces nos causa divisiones, hermano, ¿no? Amén. Hemos sido testigos y tal vez hemos pasado algunos de nosotros, pastores, evangelistas y todos aquellos que han sido llamados al ministerio en esta situación. Pero gracias a Dios, pues que Dios nos da luz para poder hablar de esto y también el hermano tiene la solución y vamos a aprender de eso, ¿eh? Gloria a Dios, hermanos, amigos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Este tema es en general, ¿verdad?, porque es lamentable y es triste, es trágico. Amén. Que una persona, amén, sea hombre, sea mujer, haya llegado a esa condición. Es bien difícil cuando una persona ya echó raíz en esa amargura. Ya nada le alegra, ya nada le satisface. Digamos, una persona que ya está amargada es 100% es negativa, pesimista. Y entonces esa persona no tiene sosiego, no tiene paz, de todo se queja, de todo lo ve mal. Entonces, esto es algo que, como una advertencia para muchos cristianos. Amén. Y para los que no son cristianos también, porque de hecho, vuelvo y repito, hay mucha gente amargada.
como hay cristianos que pueden estar amargados, hay ministros, hay pastores que se amargaron porque pues no les fue bien el ministerio, porque lo traicionaron, porque le jugaron mal, Así porque es. se burlaron, qué Así sé yo, es. ¿verdad? Entonces hay ministros que se amargaron y esto es el peligro, ¿verdad? Por el cual Dios, el Señor, a través de su palabra nos enseña que hay que detectar esto, hay que detectar esto para que no se haga raíz, porque cuando ya se hace raíz, ya está, se profundiza la situación. Así es. Entonces, el no detectar, digamos, el no detectar cómo empieza una persona a amargarse, tarde o temprano, si no se detecta y no se atiende, va a traer consecuencias, como dice el tema, va a traer consecuencias mortales y hasta condenación eterna. Así es. ¿Por qué? Porque una persona amargada maldice. Una persona amargada llega hasta blasfemar de Dios, Así porque es. ya cayó en una condición fuerte. Entonces, vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, para empezar, ¿cómo empieza una amargura? Ejemplo, esto va para creyentes y para no creyentes. Cuando te ofendieron, ¿verdad? Te ofendieron, qué sé yo, por qué razón. Hay personas, hay hombres y mujeres que no perdonan, que no tienen un corazón perdonador, que les cuesta perdonar y simple y sencillamente dicen, no voy a perdonar. Muchos he oído y dicen que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Y eso está muy mal. Así es. O sea, es fácil decirlo, Así es. Amén. es fácil Así decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Amén. Pero el consejo de la palabra hoy es que si nosotros no perdonamos, eso se va haciendo raíz en el corazón de la persona. Amén. A tal punto que la llega a amargar. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó la amargura? Porque estamos viendo las consecuencias. Hay que detectarlas. Yo tengo que darme cuenta que si alguien me ofendió, alguien me traicionó, alguien me cometió una injusticia, que Así tengo la es. razón, porque sí tengo la razón, porque hicieron esto. Entonces, pero si yo no saco de mi corazón y perdono de corazón, entonces eso va a estar ahí. Eso es una bomba de tiempo. Eso se va a enraizar. Y por eso es que hay familias enteras, familias que hermanos con hermanas que no se hablan, que están peleados por años. Y lo triste y lo lamentable es que se unen solo cuando ese hermano o esa hermana está en agonía y ya se está muriendo. O en una desgracia. En una desgracia. Amén, hermano. Entonces, qué triste, ¿no? Porque a veces en vida, cuando están en sus cabales, cuando están bien, dicen, mira, ve, reconcíliate, ve, sé que fue una injusticia que te hicieron, pero ve y perdona. Pero no voy a perdonar. Entonces, eso se va haciendo una raíz. Hay personas, conozco personas que les hicieron injusticia, que le hicieron una traición, que hicieron ahí lo que dicen, lo que es el significado de la amargura. Así es. Amén. Entonces, eso no se arregla, no se compone ignorándolo, ¿verdad? No se va a componer ignorándolo, al contrario, va a venir a hacer más daño. Es como cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, usted está a punto que le dé diabetes, tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su salud. Dicen, deje de hacer esto, le están previniendo, pero muchos dicen, no, a mí no me importa, yo voy a seguir. Entonces, cuando mira las consecuencias, ahora Amén. va a tomar medicamento, ahora va a inyectarse insulina. ¿Por qué? Porque no atendió. Así es. Entonces, así es, las cosas no se arreglan ignorándolas, se van a solucionar confrontándolas. Entonces, en este caso, esta es una señal. Si tú no has perdonado a tu hermano, hablando de, digamos, hermanos carnales, en familias. Es más, si no has perdonado a tu padre o a tu mamá, que tienes toda la razón, se comportaron mal contigo tus padres, que sé yo, te abandonaron, te hicieron esto y lo otro, Amén. pero debemos perdonar. Entonces, ¿por qué? Porque en el punto de los cristianos,
de los creyentes. ¿Podemos perdonar? Sí, porque Cristo nos ha perdonado. Entonces, las personas que no tienen al Señor, también dice que deben de perdonar, porque eso te va a dañar. Entonces, el ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de Jesucristo. ¿Quién sufrió más que el Señor? Le hicieron daño, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas. Cada espina, dicen los historiadores, cada espina que tenía esa corona, dice que era 1,5 centímetros Así que es. entró. Entonces, ¿quién más que Jesús sufrió? Pero ¿qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz, crucificado? Ya que lo habían deshecho su cuerpo, latigazos, lo habían metido clavos en sus manos y en sus pies, estaba sangrando todo su ser. ¿Qué dijo él? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces podemos perdonar. Hay cristianos que no perdonan. Hay cristianos que van de lado a lado, van de iglesia en iglesia porque se pelearon con un hermano, con una hermana y se fueron para otro lugar y piensan de que yéndose a otra iglesia se va a arreglar el problema. No, déjame decirte que si no arreglas eso, tú no puedes irte con el Señor. Porque la Biblia lo dice, que si yo no perdono a mi hermano, también mi Padre Celestial no me va a perdonar a mí. Entonces es importante esto para cristianos. Entonces, bueno, no me voy a ir por, ¿verdad? Por lo que es el perdón, pero esto es uno de las señales que si no has perdonado, debemos hacerlo. Debes de hacerlo, porque si no eso va a ¿cómo se llama? A profundizarse. Dejo a mi hermano para que él siga con este tema. Amén, hermano. Amén. Un ejemplo bien claro es, hermano, que también puede haber dentro del cuerpo de Cristo, puede haber amargura en contra de Dios. También. Porque no nos concedió tal vez un capricho o tal vez no nos concedió algo que verdaderamente necesitábamos, ¿no? No nos concedió, pero Él en su omnisciencia sabía por qué. Y como se hizo raíz de amargura, empezaste a murmurar contra Dios. Sí. Y eso es una de las cosas que a Él no le afecta en nada, ningún sentimiento humano le afecta a Él. Él tiene compasión por su propia bondad y su propia naturaleza. Pero lo que afecta es a nosotros, que después tenemos que pedirle perdón, que decir, Señor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y espero que, pues si alguien se enoja, se molesta, amén, gloria a Dios, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica rezan el Padre Nuestro como penitencia como 40, 50 veces, de acuerdo a la gravedad del pecado, ¿no? Pero oran el Padre Nuestro, ¿no? Y yo creo que se olvidan de esa parte que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que hay una condición ahí. Si tú quieres ser perdonado de Dios, también tienes que perdonar a los que te ofendieron. El hermano acaba de decir un punto bien importante, que en mi vida privada yo pasé, en mi vida personal quiero decir yo pasé, ¿no? Que hay veces que hay familiares que nos han maltratado y tiene uno que saber perdonar, porque ahí es donde se hace una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura generalmente pasa de generación en generación, porque eso es un sentimiento fuerte, fuerte. Y como él dice, que a veces esa clase de sentimientos afecta incluso a la salud, porque todo lo que pasa en nuestra alma se manifiesta en el cuerpo. Así hizo Dios las cosas. Somos unos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces lo que pasa en el alma siempre va a manifestarse en el cuerpo, en las actitudes. La gente que tiene amargura siempre padece de violencia. No puede soportar una broma que la toma como si fuera un insulto. Yo he conocido a un compañero de trabajo que no se le podía decir nada, que lo tomaba yo como una ofensa, porque yo podía ver la amargura que él traía, ¿no? Traía amargura en contra de sus padres porque tuvo una infancia y una adolescencia muy
abandonada, creo, y entonces le nació eso, y los ejemplos son muchos y se puede ver. Es por eso que el sistema psiquiátrico o un análisis no puede lidiar con esa clase de cosas porque tiene mucho que ver con el perdón. Tiene que empezar por ahí, a la persona que nos ofendió, pedirle perdón o decirle, ¿sabes qué? Yo he sentido amargura por esto que me has hecho. Generalmente, pues, una de las raíces más profundas ocurren en el hogar, ocurren también en las congregaciones. Hay pastores que los han humillado, que los han traicionado, como dijo el hermano, porque él es hermano pastor que ha pasado por algunas de esas situaciones, ¿no? Pero él ha sabido lidiar con eso, él ha sabido cómo vencer eso. Gente que estaba al lado de él diciéndole, hermano, que yo estoy aquí para ayudarlo, para sostenerlo. Al final de cuentas lo han abandonado y salieron mal, hablando mal de él. Él ha sabido cómo librarse de esa clase de amarguras. Pero en el mundo secular hay algo que cuando nos ofenden, lo primero que hacen es buscar venganza. Y eso es una parte de las raíces que habla el libro de Hebreos, hermano. Amén. Amén. Siga usted, hermano, con el Gloria tema. a Dios. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo algunas, por decir, señales de cómo una persona se puede amargar. Inicia con algo probablemente pequeño, ¿verdad? Inicia tal vez con una disgusto, ¿verdad? Con un malentendido, con alguna, qué sé yo, discusión. Y eso, si no se arregla, se va enraizando. Entonces, lamentablemente, como decíamos, todo esto, cuando hablamos en el ejemplo, digamos, de las familias, se da muchísimo esto. En este mismo momento hay familias que están divididas y amargadas. Así es, hermano. Son Así hijos del es. mismo papá y mamá, pero no se pueden ni ver, no se hablan. Oyen que su hermano está enfermo en tal lado y aunque no lo digan, tal vez en su corazón dicen que se muera porque su amargura lo ha llevado ahí. Muchos se pueden escandalizar y decir, pero ¿será que una persona llega a decir esto? Claro que sí. Claro que sí, le desean la muerte porque ya la amargura hizo su raíz. Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Porque a saber a qué profundidad está esta raíz, ¿verdad? Hay raíces que se profundizan y se meten tan fuerte que cuesta sacarlas, digamos, hablando literalmente hay diferentes plantas, diferentes árboles, hay árboles que echan raíces bien profundas, Así es. hay árboles que no, que hay árboles que están, pero su raíz lo sostiene, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Lamentablemente se da en familias y por eso este tema es importante, que no importa, el tiempo ha pasado, los años han pasado, pero Dios a través de este tiempo, de esta palabra que se está dando, Dios te habla a ti, te habla a ti. No esperes que los otros vengan a ti. No esperes porque probablemente eso no va a suceder. Así es. Tú que estás escuchando esta palabra, tú ve y hazlo. Ahora que Así estás es. bien, ahora que tienes vida, ahora que puedes hablar, toma valor. Olvida lo que pasó. Y debemos de buscar, como dice la Biblia, la paz sin la cual nadie, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es para los creyentes. Entonces es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que tal vez tú eres tu propio, por decir, ¿verdad?, tu propio verdugo. ¿Cómo así? Amén. De que tú mismo te estás ¿verdad? Dando vuelta con ese problema dentro, tal vez otra persona ya te perdonó, pero dando eso en tu corazón, qué sé yo. A veces se oyen frases de hombres y de mujeres que dicen, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me lo hizo a mí? Yo no le hice nada, ¿por qué me lo hizo a mí? Y otros también usan la frase, ¿por qué me dijo? ¿Por qué me dijo eso a mí? Aquí yo voy a hablar algo de familia. Yo sé que algunos de mis familiares van a escuchar esto, pero yo lo digo con certeza porque yo lo viví con mi hermano. Amén. Amén. Yo lo viví con mi hermano, que él ya falleció. Mi hermano hace 8 o 10 años que él falleció, pero yo lo viví con él. Yo no lo sabía porque él era mayor que yo. Él me dijo cuando él estaba tomado,
que tomaba, él lloraba como un niño, mi hermano, y eso me daba mucho sentimiento a mí. Yo lo viví aquí, ¿verdad? En este país con él. Él lloraba como un niño, y ya era un hombre de 38 años, 40. Bueno, pero él lloraba como un niño y estaba tomado. Y yo lloraba junto con él, pero yo no sabía por qué lloraba. Y él me decía estas palabras, le decía, ¿por qué lloras, hermano, con ese sentimiento? Porque él cuando estaba pequeño, mi padre, en sus borracheras, mi padre le dijo, tú no eres mi hijo. Aleluya, Señor. Y esas palabras quedaron grabadas en mi hermano. Pasaron los años, y le afectaban. Ya era un hombre. Aleluya. Y él lloraba por esas palabras. Pero mi padre lo dijo en una de sus borracheras. Después ni se acordaba. Mi madre defendió a mi hermano y tuvo problema con mi padre porque le dijo eso. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que a veces dice, la gente se amargó, dice, pero ¿por qué? A mí me lo dijeron. ¿Por qué no puedo perdonar? Dios te dice, perdona. Probablemente aquella persona te lo dijo en un momento de ira. Así es, en un hermano. momento de borrachera. Así es. Entonces, tienes que perdonar para que seas libre, para que sea tu alma, tu ser sea sano, que seas libre, para que no esté eso en tu corazón, porque eso te va a dañar. Eso, si no es que te está dañando ya, no eres feliz, no disfrutas de lo que Dios te ha dado. Muchas veces de todo estás inconforme. Así es. Dios quiere verte feliz, Dios quiere verte que estés libre, que perdones, que sueltes eso ya, para que se rompa y se desarraigue esa raíz. Así es. Que se desarraigue y puedas ser libre y no vivir con eso toda tu vida. Entonces, ciertamente te hicieron injusticia, ciertamente te traicionaron, ciertamente se burlaron de ti, te hicieron daño. Tienes toda la razón, ¿verdad? Vuelvo y repito, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Pero hay que ser obedientes, hay que obedecer. Entonces, hazlo, no esperes que venga, ve y di, busca a la persona. Si está lejos, hoy están los medios para hacerlo. Y vas a ver la gran diferencia que va a ocurrir en tu vida. Así es. Y tal vez las personas se van a sorprender y van a decir, jamás ni nunca pensé que me perdonara, jamás, pero hazlo porque hoy Dios te envía esa palabra. Porque hay consecuencias de la amargura. Sí. Hay consecuencias si se echa raíz esa amargura, porque no solo te daña tu alma, sino que va a dañar tu cuerpo. Así es, amén. Y según dicen los estudiosos, que cuando ya se hace raíz, lo que le afecta a la persona son sus articulaciones. Le empiezan las articulaciones, la artritis, le afecta su hígado, las personas y les deja de funcionar. ¡Qué tremendo eso! Por eso hoy el tema es la amargura y sus consecuencias, pero hoy también te damos la solución a través de la palabra del Señor, mi hermano. Amén, hermano. Wow, qué tremendo está esto, hermano. Un caso bien ejemplar, hermano, en bíblico, en el libro en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth dice que Ruth traía amargura. Su nombre era Noemí, ¿verdad? Amén. Su nombre de nacimiento era Noemí, pero le pasaron unas desgracias a ella. Se le murieron los hijos, se le murió el esposo, volvió a la tierra de Belén. Y cuando entra a la tierra de Belén, todo el mundo la conocía y la admiraban y la miran y le dicen, esta es Noemí. Dijo, no me llamen Noemí más. Dijo, llámenme Mara, que traducido quiere decir amargura. Ella misma absorbió su propio mal. Ella misma culpó a Dios de la consecuencia que le pasó. Perdió al esposo, perdió a los 2 hijos y se fue con las 2 nueras. Así es. Pero aquí Dios hace las cosas a veces a su antojo y a provecho de aquel que se arrepiente. Porque aquí entre paréntesis, de la descendencia de Noemí vino el Señor Jesús. Porque ella, a los pies de ella, Ruth dio a luz al que iba a ser la descendencia de David y etcétera, etcétera, ¿no? Quiero poner este ejemplo porque Dios a veces cuando hay un corazón arrepentido, obra las cosas a nuestro favor.
a nuestro favor. Él puede revertir las cosas a nuestro favor. Acababa de decir algo el hermano al principio, que hay gente que dice que lo perdone Dios, pero yo no lo puedo perdonar. Es gente que se cree más que Dios, hermano, porque Dios, siendo Dios y nos perdona, Amén. ¿cómo es posible que el hombre diga eso? Eso es una blasfemia de un grado grande. No puede decir un hombre así. Y sí, yo he escuchado esa frase que digan, no, el perdón trae unas consecuencias beneficiarias a nuestra alma. Generalmente cuando pasan eso en nuestros hogares, en nuestras comunidades, ¿no? El hermano puso un ejemplo de familia y yo voy a atreverme también a poner un ejemplo de mi familia. Y una vez, hace muchos años atrás, a mi hija le dije, y ojalá me esté escuchando ella, a mi hija le dice, te odio, le dije, porque te pareces a tu madre, le dije. Así le dije, hermano. Y eso causó una raíz de amargura durante años. Durante años causó. No importa lo que yo le decía, no importa lo que le decía, hija, lo dije porque estaba enojado, porque le expliqué, tu madre me hizo esto, me hizo el otro. No, ella albergó ahí hasta que un día, gracias a Dios, ella habló con su pastor, que es un hombre de Dios, y le dio la solución. Le dijo, lo que vas a hacer es esto: vas a ir a su casa y le vas a pedir perdón a él y le vas a lavar los pies, como dice la escritura. Eso fue como una sanidad instantánea para los dos. Ahora puedo ver con un amor grande a mi hija. Ahora puedo ver, antes de cualquier situación nos poníamos a discutir, y ella es creyente, es una mujer que da lugar a la palabra de Dios en todo en su vida. Pero eso no hubiera pasado si ella no hubiera entendido verdaderamente que yo le pedí perdón. Yo le pedí perdón de todo corazón, porque era algo inaudito lo que salió de mi boca, el decirle eso. Fue una raíz de amargura que yo tenía durante años con mi ex esposa, porque pasaron cosas que ella me hizo. Entonces yo traía esa raíz de amargura y se me salió en ella. Y le dije, te odio porque tú te pareces a tu madre. Y eso fue lo que causó tanta desconfianza entre padre y hija, tanto apartamiento, que nos apartamos el uno al otro. Quiero que sepas que la raíz de amargura, más vale que trates con eso. ¿Tienes algún problema familiar? Háblanos, que te vamos a ayudar, háblanos. Aquí está el pastor que te va a ayudar. Te vamos a dar un consejo. No dejes que eso avance más, que no solo va a afectar tu relación con tus familiares o con tus compañeros de trabajo, amigos. No, va a afectar tu salud, tu salud. Dice, el espíritu triste seca los huesos, dice un proverbio. Y el hermano decía que afecta los huesos, y la mayoría de la gente que es amargada padece de eso, porque verdaderamente pues no se puede escapar uno de la palabra de Dios, hermano. Amén. No se puede escapar, tiene su cumplimiento de uno u otro modo, tiene su cumplimiento. Amén. Amén, amén. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Hablando en general, de los seres humanos, hombres y mujeres, muchas de las veces somos profesionales para aparentar. A veces aparentamos que estamos felices, aparentamos que nada está sucediendo. Somos, pero especialistas en eso muchas veces, de que presentamos una falsa sonrisa, una falsa apariencia, pero dentro está eso como llaga abierta. Y le sonreímos a otros, pero cuando nomás se menciona la persona, el problema, es algo que prácticamente se nos conmueve por dentro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Dios quiere que nosotros seamos abiertos con Él
y que le abramos nuestro corazón, que le Amén. digamos cuál es nuestro problema. Y te pongo ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron rechazados. Por ejemplo, es un ejemplo bíblico, ¿verdad? En el libro de Génesis dice que José era odiado por sus hermanos no lo querían. José tenía sueños de Dios y los hermanos no, y cuando él le contaba los sueños a los hermanos se ponían más airados y enojados con él, lo detestaban, lo odiaban, Amén. a tal punto que sus propios hermanos tramaron cómo acabar con él y le echaron una mentira a su padre, le dijeron que una bestia del campo lo había devorado y que ya José ya no estaba. No, ellos lo habían vendido a unos mercaderes de Egipto. Así es. Sabemos que había propósito en Dios ahí, sí, claro. Así es. Pero veamos ese ejemplo. José fue vendido por sus propios hermanos. ¿Había propósito en Dios? Claro que sí. José llegó a Egipto. Amén. A José lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Amén. Acusado falsamente. Todo lo que vivió. Pero más sin embargo, la Biblia dice que Dios estaba con José. Aunque estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José. Entonces, después vemos el recorrido a los años. José llegó a ser el segundo del faraón. Y llegaron sus hermanos a humillarse, porque llegaron a pedir alimentos. Pero José tuvo que ministrar su alma al ver a sus hermanos lo que le habían hecho daño. Amén. Amén. Y eso lo sacó, dice que José, hermano, pues, tuvo que sacar eso y perdonar, y aunque todavía le hizo cosas a sus hermanos, pero él venció eso. Entonces nos damos cuenta que hay ejemplos bíblicos. Probablemente a ti te hicieron un daño bien fuerte, ¿verdad? Podemos enumerar, ¿verdad? Hay situaciones delicadas y difíciles, delicadas y muy difíciles. Por ejemplo, escuché el testimonio de una mujer que fue violada por su propio padre. Fue violada, la hizo su mujer, pero María creció con ese rencor, con ese odio, que quería matar a su padre, y bueno, pasaron los años, ella vivió con esa amargura. No quería vivir, se quería suicidar. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de su vida y ella entendió el amor de Dios que llenó su corazón, y ella después, a los años, pudo decir: perdono a mi padre. Entonces, se necesita el amor de Cristo para uno poder perdonar. Entonces, es importante ver esto de que hay situaciones, cada caso es diferente, pero el consejo hoy, ¿verdad?, que nosotros, que la palabra está dando y que el Señor nos permite poder transmitir es que no dejes que tu alma se amargue. Amén. La raíz de amargura, la raíz de un árbol no se ve, la raíz no se ve, pero ahí está. Por eso hablaba yo de la apariencia, ¿verdad? Dice un proverbio allá afuera: caras vemos, corazones no sabemos. Podemos aparentar algo, una felicidad falsa, pero sabemos que hay una raíz de amargura, que no queremos ni saber de esa persona, ni oír de esa persona, porque nos remueve por dentro, que queremos venganza, queremos hacer eso. Entonces Dios nos dice hoy: perdona, perdona, y Dios va a hacer una obra maravillosa. Aunque, vuelvo, repito, te ofendieron, te hicieron eso a ti, sí, pero perdona, ¿verdad? La otra persona probablemente se va a negar, pero aquí es importante ver esto, que hay, ¿verdad? Cuando la persona se cierra, lo puedo decir con libertad porque la hermana me lo dijo: pastor, si un día quiere usted hablar de eso, está bien, simplemente no doy el nombre. Pero ella ya partió con el Señor. Ella ya partió con el Señor hace unos 8 o 9 años atrás. Pero ella misma me dijo: pastor, yo estoy así enferma, me dijo, porque tengo una amargura grandísima por años. Porque el esposo que ella tuvo le dio mala vida, la golpeaba, la maltrataba. Y bueno, ella tuvo que huir y irse, ¿verdad? Y al tiempo ella tuvo una hija, pues tuvieron una hija con el Señor, y la hija le quedó al Señor. Te hago corta la historia, pero ella se amargó tanto que dijo que no iba a perdonar. Y entonces ella le dejó de funcionar el hígado. Ella estuvo acá en esta congregación, no ahora donde estamos ahorita, en otro lugar, estuvo. Y era lamentable, ella misma lo decía: pastor, yo sé que ya lo han perdonado. Entonces era lamentable ver
de cómo ella estaba completamente acabada, se inflamó su vientre. Bueno, ella falleció, pero ella perdonó al hombre en el último final. Pero vamos, me tocó estar a mí en el hospital cuando ella estaba en sus últimos momentos. Y la hija de ella, que era una bank teller, ella, la hija con 28 años, estaba ahí al lado de su cama y le decía a una amiga, perdona a tu mamá, perdónala, se está yendo, perdónala. No la voy a perdonar, dijo la hija. Pero yo le dije, mira, tu mami no la voy a perdonar, porque el padre le envenenó el alma a la hija y le dijo, como le quedó la hija a él, el padre se encargó de envenenar el alma a la hija y le dijo que su mamá era una prostituta y era una cualquiera y que se había ido con otro hombre cuando todo eso era mentira. Dios mío, Señor. Y la hermana, pues, Brética, no digo el nombre, ella, ahí me tocó orar por ella en sus últimos momentos, ya no dejó de hablar y empezó a ver sus lágrimas, partió con el Señor. Pero ella misma decía, pastor, si hubiera sabido de esto antes, dijo, tal no hubiera llegado hasta aquí. Dice, porque la amargura, dice, me dañó todo mi ser. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que esto no es una cosa, no estamos inventando. Esto aquí está tan claro en la palabra. Dice en Hebreos que ninguna raíz de amargura brotando os deje alcanzar la gracia de Dios. O sea, el propósito por el cual Dios te llamó. Hay quienes les han dejado, ¿verdad?, de servir o de hacer lo que Dios les mandó por la amargura. ¿Por qué? Porque miraron injusticia en la congregación, miraron que tal vez a alguien le dieron un privilegio que tal vez pensaba él o ella que era para él, y a eso los amargó. Ya dejaron de servir, ya no quieren congregarse, ya no quieren saber de pastores, no quieren saber de iglesia, no, porque eso te amargó. Y Dios te habla, y Dios te está diciendo. Dios te puede decir hoy, ¿qué te he hecho yo a ti? ¿Qué te he hecho yo? O sea, la pregunta es, ¿le podemos decir a Dios, ¿me has hecho daño, Señor? No, Él no nos ha hecho daño, solo nos ha hecho bien. Así es. Y Él te llama y te dice nuevamente, perdona, para que sea sano todo tu ser. Entonces es importante que un padre se puede amargar con los hijos. Un padre, para ver que la desobediencia de sus hijos, él se puede amargar y puede llegar hasta enfermarse. Y de hecho han habido muchos casos, porque el papá o la mamá esperaba que su hijo fuera para ellos de gran satisfacción y fue lo contrario. Entonces fue de vergüenza para los padres y ahora pues ellos se han entrado en eso. Entonces es importante esto porque hablando de la amargura cubre a toda la raza humana. Así es. ¿Verdad? Porque es que hay tantas, ¿verdad?, venganzas porque había amargura en el corazón de la persona. No descansó hasta que dijo, hasta que no tome venganza, yo no voy a estar en paz. Entonces hay amargura por los padres, en los hogares por el esposo, la esposa, por maltrato verbal, maltrato físico, ¿verdad? Entonces puede haber eso, y entonces hay mujeres que dicen, yo ya no creo más en el matrimonio, y yo voy a vivir así, ¿por qué? Porque tuvo maltrato, pero no todo es así, no todos son así, no todas las mujeres son así, ni todos los hombres son así. Por eso es importante, hay quienes se amargan, y entonces ya su vida se acorta, ya no tienen deseo de vivir. Nada, absolutamente. Entonces, por eso es importante esto. Dice la Biblia en Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre. El hijo necio es pesadumbre de su padre. Entonces, ¿cuántos casos hay que por un hijo rebelde y desobediente ha llevado a los padres hasta el divorcio? ¿Por qué? Porque probablemente la mamá consentía al hijo y el papá no, o viceversa. Y entonces se echan la culpa uno al otro y terminan en divorcios y se amargan los dos. Entonces, por eso es importante esto. Es importante que nosotros nos demos cuenta que detectar esto, ¿verdad?, para que no haga raíz. Y si ahí hizo raíz, está el Señor con su poder para ayudarte, auxiliarte, para que tú perdones. ¿Te hicieron daño en el pasado? Sí, probablemente abusaron de ti cuando eras niño. Amén. Abusaron físicamente, sexualmente, ¿verdad?, de ti, pero han pasado los años y eso está bien marcado ahí.
¿verdad? Yo sé que hay quienes tal vez puedan decir, qué fácil pueden ustedes hablar, qué fácil pueden ustedes decir eso, porque ustedes no lo han vivido, ¿verdad? Pero es importante. Nosotros estamos hablando lo que el Señor dice, porque Él sí tiene el poder para poder ayudarte y que ya seas libre de eso. No importa, no, porque muchas personas viven el presente, pero solo recordando el pasado, solo recordando el pasado. Y eso no te va a ayudar porque vas a estar dando vuelta en el mismo lugar, no vas a avanzar, no ves la vida, no ves lo que está más allá, no te alegras por lo que hacen tus hijos que se sacaron un título, que se dieron alegrías. Entonces, por eso es importante olvidar el pasado y dejar que el Señor venga a sanar tu corazón. Mi hermano Jorge. Amén, amén, hermano. Uno de los que da tristeza decir que trae amargura es la traición. Por ejemplo, en un matrimonio, el saber que el marido o la mujer se fue con el mejor amigo o se fue abandonando a los hijos, eso causa una raíz de amargura tremenda, tremenda. Y sí podemos sentir el dolor que esa persona pasa, porque no cualquiera puede sobrellevar una situación así. Las traiciones, por ejemplo, son una de las raíces que solamente el Señor Jesús, estirando su mano de justicia y bondadosa, puede arrancar esa raíz de amargura. Hay un versículo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo que dice 5:22, quiero leerlo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vamos a parafrasear eso, por tanto, si te pones de rodillas y oras a Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo en contra de él, deja allí tu ofrenda delante del altar y andas, reconcíliate primero con tu hermano, con tu amigo o con la persona que tengas tu amargura. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice la palabra de Dios que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No es para entretenerla, para ponerla por obra. Dios ha provisto su palabra para que nosotros podamos lidiar con situaciones que a veces llegan a embargar nuestra alma hasta el punto de meter al ser humano en el uso de estupefacientes, alcohol, etc. Porque eso es la amargura. Yo diría que la amargura está inspirada por las huestes de maldad. Porque la amargura nunca jamás ha terminado bien. Siempre trae desgracias en los hogares, en las congregaciones. Ahí donde se menciona y se alaba el nombre del Señor, ahí hay pastores. Desafortunadamente hay pastores que causan amargura dentro del presbiteriato. Se escogen a alguien, lo hacen de su amigo y desprecian a los demás. Eso es lo que causa amargura. Tienen sus preferidos. Y es tan obvio eso que los demás se dan cuenta. Y dice la Biblia que la balanza de falso peso es abominación a Dios. Amén, así es. Tiene que ser uno ecuánime con todos, igual con todos. En el hogar no puedes preferir al que se porta mejor, porque todos son nuestros hijos. Dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Así que a todos debemos tratarlos por igual. Sí, a veces hay uno que otro que se descarrea, pero no con nuestra actitud vamos a crear también nosotros una raíz de amargura, o vamos a crear en ellos también una raíz de amargura, ¿no?
hay muchos que somos culpables de eso. Tenemos que enmendarnos, tenemos que saber pedir perdón. Tenemos que saber meditar bien en lo que acaba de decir el hermano y lo que estoy diciendo yo. Tiene que haber un momento en reconciliarse con ellos, porque nosotros no vamos a salir de ahí, dice, hasta pagar el último cuadrante, dice el Señor. Y está hablando de un castigo eterno, tal vez, ¿no? Que por una necedad. Daba el ejemplo y me horroriza saber de cómo esa muchacha, viendo a su madre en agonía, no podía perdonarla. Qué tremendo que esa muchacha ahorita debe vivir una vida horrible por no haber hecho un acto de justicia, justicia divina, de decirle, sí, mamá, te perdono, aunque la madre era inocente porque el padre le había inculcado mentiras. Yo creo que al día de hoy esa muchacha se dio cuenta de las mentiras que el padre dijo, porque no hay nada oculto, dice la Biblia, que no ha de manifestarse, que todo saldrá a la luz, dice. Entonces, te inculcamos, tú que tal vez estás pasando una situación así, ¿no? Te inculcamos que aprendas a olvidar, a perdonar. Hay un dicho por aquí que dice, sí, la perdono, pero no me voy a olvidar de lo que me hizo. No, te estás engañando tú mismo. Estás engañándote tú mismo. Tienes que aprender a perdonar. Así como el Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era de que Jesús hubiera invocado juicio en contra de todos aquellos que se burlaban, que le estaban repitiendo las cosas que Él decía, que Él enseñaba. Es tremendo todo eso lo que pasó el Señor, y Él sabe, Él te indica, Él te indilga hoy en día que aprendas a perdonar y a quitar esa raíz de amargura de tu alma. Es importante, ¿verdad? Saber, este tema hay mucho que hablar. Así es. Hay mucho que hablar y hoy ya probablemente no lo vamos a tocar. Tal vez, ¿verdad? Pedimos permiso ahí al director, nos vamos a dar unos 10 minutos más. Porque este tema está tremendo, Así es. ¿verdad? Porque yo sé que muchos están recibiendo, yo sé que el Señor les está hablando. A personas, hermano. Les está hablando el Señor. Amén. Les está haciendo ver su situación que aparentemente se había quedado olvidada, pero ahí está. Y hay que perdonar. Entonces, quiero leerte un texto acá de un hombre de Dios, que mira lo que dijo. Y esto fue, hablando ahorita, te leo el texto, pero esto es que cuando muchas veces nosotros cometemos errores y nuestra falta de comprensión a nuestros propios errores, y el no responsabilizarnos por los errores que cometemos, le podemos echar la culpa a Dios de lo que nos pasa. Así es, hermano. Porque nuestros propios errores, por no responsabilizarnos, nosotros le echamos la culpa a Dios. Y mira lo que dice este verso. ¿Por qué te quiero leer esto? En el libro de Job, capítulo 7 y versículo 11, dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Entonces, mira en qué condición estaba, en la amargura de mi alma. Hay quienes hablan amargamente, hay quienes hablan con una amargura, no tienen palabras digamos, de bendición, no tienen, ponemos, palabras que llenen de vida a la persona, sino que pura amargura. Le miran a alguien y dice, ¿sabes qué? Te vas a morir. Ya te dijeron que te vas a morir, vete preparando. Son exageradamente pesimistas. Sí, y aquí dice el verso, dice, me quejaré a la amargura de mi alma. Mira cómo estaba aquí, de Job 7:11, y también en Job 10:1 dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, dice nuevamente. Mira qué condición en la que se encontraba. Por eso hay situaciones en las cuales nosotros debemos ser responsables de nuestros propios errores y no echarle la culpa a otros. Así es. Porque cuando tú le echas la culpa a otros, hay quienes le echan la culpa a Dios. Yo me acuerdo bien que alguien me dijo, yo iba bien. A mí me lo dijo, yo conozco a la persona, me lo dijo. Y a este tiempo, cuando esta persona me lo dijo, fue hace como unos 22 años. Me dijo estas palabras. Me dijo esa persona,
cuando no era cristiana, todo me iba bien, dijo. Vale. Ahora que soy cristiana, que estoy haciendo las cosas bien, dijo, que cuando yo no era cristiana, mi padre vivía. Ahora que no soy cristiana, se muere mi padre, no vale la pena, dijo, servir a Dios. Y se apartó. Estoy hablando 22 años atrás y sigue en esa condición. Entonces, muchos le pueden echar la culpa a Dios. Yo sí, cuando usted no era cristiano, estaba vivo mi padre, ahora se muere. Le digo, hay que entender los propósitos y la voluntad de Dios. Y así decidió Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí a veces el hombre le echa la culpa a Dios. Y dice es que Dios, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere que el hombre mire a Dios, que Dios es injusto. Pero la Biblia dice que Dios es justo. Amén. Él es justo y fiel en todo su camino. Entonces, por eso es importante aquí que nosotros reconozcamos nuestros propios errores. Es cierto, lo reconozco, lo dije, es cierto. Hay personas que están haciendo las cosas y después se hacen como que no hicieron nada. Es importante hacer esto para que no se amargue tu alma, para que no te quedes solo, porque hay personas que en su amargura se quedan solos. Nadie quiere estar con ellos. Aleluya. Nadie. Es más, dice, miren, ahí llegaron, están en una plática y ahí viene fulano, dice, vámonos, cada quien agarra camino. ¿Por qué? Porque dice, con él no se puede o con ella no se puede. Todo el tiempo está amargado. Así es. ¿Qué podemos? Dice, entonces es triste y dice, ¿por qué a mí me dejan solo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Porque hay un problema que probablemente no has reconocido y es importante. Entonces ahora la solución es que, como hablamos de la solución es Cristo. No importa cómo esté tu condición, ¿verdad? Te amargaron los problemas, la vida, tu niñez, tus padres, tus padrastros, qué sé yo. Ven a Cristo y Él te va a dar esa medicina que necesita tu alma. Para los cristianos creyentes que se amargaron porque pasó un problema en la congregación, que probablemente, digamos, le hicieron una injusticia, que hablaron mal de él o de ella en la congregación, que el pastor se burló de ellos, el pastor hizo malversación de todo lo de la iglesia. Dice, he escuchado eso y muchos dicen, yo ya no vuelvo a congregarme. Y no voy a hacerlo más, todos los pastores son iguales, ladrones, mentirosos. No necesariamente, como existe lo falso, existe lo verdadero. Así es. O sea, hay hombres de Dios, hay hombres genuinos, temerosos de Dios. Amén. Pero también hay gente que se aprovecha, pero no por eso me voy a amargar. Amén. Entonces vamos a encontrar tropiezos en el camino. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El sabio ve el mal y se aparta. Entonces debemos seguir, y el ejemplo que nosotros podemos tomar es el de Cristo, ¿verdad? A Cristo lo dejaron solo. A Cristo, cuando sus mismos discípulos, Pedro lo negó. Pedro lo negó. No conozco a tal hombre, dijo. Dice que estaba sentado, según dice el verso, estaba sentado así cerca del fuego, dice un verso, y lo reconoció una mujer y le dijo, tú eres uno de ellos. No conozco a tal hombre, dijo. Se cumplió la palabra que el Señor le dijo, que lo iba a negar. Pero más sin embargo, Pedro no fue desechado. Al contrario, cuando el Señor resucitó, fue a buscar a Pedro, porque era un hombre sincero. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que abramos nuestro corazón, que seamos sinceros, que ya no carguemos con esas amarguras, esos celos, esas iras, esa contienda, porque te va a dañar tu vida. No, hay cristianos que ya no se gozan y no se deleitan en servir a Dios, ya no lo hacen y están amargados, a veces están escuchando la palabra, pero como que la palabra no haya cabida en ellos, porque hay amargura en su corazón. Entonces es importante, esta amargura que estamos hablando es algo que no solo daña tu alma y daña tu cuerpo, daña a tus hijos, daña a tu familia, porque eso es lo que vamos a dar. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante. ¿Cómo podemos saber? Rapidito vamos terminando. ¿Cómo podemos saber si estamos con amargura? Veamos unos síntomas nada más. Primeramente dice, si hay algunas cosas que constantemente te perturban, que por cualquier cosita ya estás perturbado, ya estás molesto, ya estás enojado, ya estás gritando. Esas son señales. Por ejemplo, hay otra, dice, si piensas esperar el tiempo para vengarte de algo que te hicieron. Si está eso en tu corazón, de que quieres vengarte y decir, esto no se va a quedar así.
Entonces ahí te vas a dar cuenta que ahí estás guardando eso y eso se va a enraizar. Y también dice que si cuando te ofendieron, tú no olvidas lo que te dijeron, las palabras que usaron. Que siempre está recordando, no se me olvida que usted dijo que yo no era su hijo. No se me olvida que usted me dijo que por qué estaba comiendo en la mesa cuando yo no tenía que estar ahí. No se me olvida que usted en sus propias palabras me dijo que me fuera. Ya olvídalo. Eso lo dijo en un momento de enojo, de ira. Entonces, por eso son cosas que tenemos que detectar y saber de que tienen que irse de nosotros. Entonces, también dice, si todo el tiempo te sientes que estás ofendido y te sientes la víctima, tienes que darte cuenta y decir, bueno, esto no va a seguir. ¿Por qué me voy a estar haciendo la víctima todo el tiempo? Esto va a terminar, tengo que arreglar esto. Es importante porque mientras más pasa el tiempo, eso se va enraizando. Si tienes, dice, a reacciones airadas por motivos insignificantes. Hay veces que solo con que la esposa le sirvió el café frío, tiene reacciones, hermano, que dicen, no, pero ¿por qué haces grande el problema? Simplemente puedo calentarlo de vuelta. O porque le dio la tortilla quemada. No quiero nada. Y tira todo eso. Entonces ahí se ve que tienes una amargura. Porque una persona que está saludable simplemente dice, ¿sabes qué? ¿Me podría hacer el favor de calentar el café de vuelta? Está frío. Está bien. Pero hay personas que no. Han llegado casos en que muchos han matado solamente porque se burlaron de él. Hay otros que porque le sirvieron el café frío, o digo caliente, y no se lo sirvieron a tiempo, se lo regresan y se lo tiran en la cara. Mira la condición en que está la gente. Entonces, esa es otra de las señales. Entonces, por ejemplo, otra de las señales es que cuando estás oyendo la palabra de Dios, estás escuchando el mensaje de Dios, y tú piensas que están dirigiendo el mensaje para ti, tienes problemas. Porque el predicador no sabe tu vida. Así es. El predicador está dando la palabra en general. Pero hay personas que se acercan y dicen, pastor, ¿verdad que ese mensaje lo dijo por mí, verdad? Y no es así. Entonces ahí te puedes dar cuenta de que tu condición no está bien. Entonces tienes que decir, no, algo malo está dentro de mí. Algo está pasando que yo tengo que desechar. Entonces, vivir con amargura es bien peligroso porque trae consecuencias, como dice el tema, trae consecuencias nefastas para quien lleva y esa carga. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros debemos renunciar para que no se haga raíz. Hay cristianos que ya se amargaron. Hay cristianos que ya no desean de hacer nada para el Señor porque alguien le hizo mal. Porque, hermano, pero si Dios te habló, te dijo, mira, pues sí, pero no lo voy a hacer. Que lo haga otro. Yo no. Está bien. No importa. Pero lo que Dios te amó y lo que Dios te dijo, si no lo haces, un día vas a dar cuenta delante de Dios. Amén. Un día vas a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué hiciste con el talento, con el don que yo te di? No, es que el pastor prefirió al otro. No, ¿qué hiciste con el talento? Por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Muchas veces el pastor va a tomar decisiones que no nos van a agradar. Muchas veces el pastor se va a equivocar. Es hombre, es humano, no es ángel, ¿verdad? Se va a equivocar, pero es de gente espiritual, de hablar y sentarse a hablar y decir, hermano, mire, yo creo que, no sé si se dio cuenta, pero esto no estaba bien porque yo ya se había hablado esto y se hizo lo otro. Entonces, el pastor es hombre y puede reconocer y decir, amén, hermano, es cierto, me equivoqué. Y se arreglan las cosas. Pero hay gente que nomás mira eso, se cierra y se resiente. Y entonces, como dijo, ¿verdad? Como dijo un siervo de Dios que ya partió a la presencia de Dios, dijo, Dios se sirve de los arrepentidos y el diablo de los resentidos. Así es. No hay que dejarse. Aleluya. No hay que dejarse. Amén. ¿Verdad? Mejor me arrepiento, ¿verdad? Me Amén. equivoqué, me arrepiento, hermano, ya. Pero el que se resiente va a perder, porque el diablo le va a llenar de veneno su alma. Entonces, por eso es importante, para ir terminando, que dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Mira lo lindo de Dios.
eso lo revierte, ¿verdad? La amargura lo revierte por gozo, por paz, por alegría. Entonces, nosotros debemos de estar al tanto de cuidar esto en nuestra vida, que sea el fruto del Espíritu que se manifieste en nuestra vida, porque no permitir que la amargura. Entonces, esto está tremendo. Sé que nos vamos a unos minutos más, pero quiero leerte lo que dice para los creyentes. Filipenses dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Pero ¿cuántos? El regocijo es mayor que el gozo. El regocijo es regocijarme a pesar de los problemas que estoy viviendo. Me regocijo en el Señor. Entonces, es importante esto, pero ¿cuánto creyente ya no ni se goza? Ha permitido que su alma se vaya amargando poco a poco, ya no le haya deseo ni razón de congregarse, de escuchar la palabra, ya no tiene la misma hambre que tenía al principio, ya no hace las cosas con gozo como lo hizo al principio. ¿Qué pasó? Hay que examinar qué pasó en el camino. ¿Qué te está afectando, hermano? ¿Qué es lo que te está perturbando? Sácalo, dilo, para que no se haga una raíz. Entonces, la amargura es prima o compañero o familiar cercano del odio. Amén. Entonces, por eso es importante ver esto. Hay situaciones en las cuales es increíble esto, pero la amargura, o sea, hablando, repetimos, que las enfermedades que muchas veces se manifiestan en el cuerpo tienen sus raíces en lo espiritual. Y una de ellas son las enfermedades respiratorias. Así es. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades continuas del corazón, padecen de taquicardia, se les acelera su sistema. ¿Por qué? Porque está el problema por dentro. Miran a la persona o al familiar y se le altera su sistema, porque como no ha perdonado y no ha sacado eso de su corazón, entonces se altera su sistema. Es importante esto, que nos demos cuenta. Hay gente que, es triste decirlo, pero hay gente que si no revierte esto y no se reconcilia, no busca el estar en paz con alguien, se va a morir antes de tiempo. No va a llegar a su vejez. No va a llegar a su vejez. No porque lo digo, es por la misma condición en que se encuentra. Entonces, por eso es importante que hagamos su sistema circulatorio, todo le afecta. Entonces, la amargura no va a llevar a nadie, no va a llevar a nadie, ¿verdad?, a la victoria, sino lo va a llevar a la derrota. Entonces, termino, mi hermano, usted, el último. Amén, hermano, amén, amén, amén. Qué lindo es la instrucción de la palabra de Dios, porque pienso que a través de este mensaje va a haber mucha gente que va a recapacitar de su condición emocional, en la cual circunstancias los han metido, ¿no? Porque yo también he pasado de amarguras y tal vez también he causado amarguras a alguien, ¿no? Y yo le pido perdón a Dios públicamente si es que no me acuerdo a quién, pero porque es una situación bien inestable, que afecta no solamente a uno, afecta a la persona y a las personas que lo rodean. Amén. Entonces tenemos que recapacitar de que está afectando no solamente nuestra salud, nuestra vida, nuestros sentimientos emocionales, etc. Sí, es tremendo pasar por un caso de amargura. Lo admito, y lo que estás pasando tal vez me identifico contigo, pero la solución es de que esa amargura la traigas al altar del Señor. Ya seas creyente o no creyente, la solución para esto está en Cristo Jesús, el cual venció en la cruz todo sentimiento, amarguras, rechazos, traiciones, murmuraciones y tantas otras cosas que pasó él. Él nunca tuvo amargura contra Judas, que lo entregó. Amén, amén. Nunca tuvo amargura. Pedro lo negó, y ¿qué es lo que el hermano acaba de decir? Que lo buscó. Lo buscó y quiso que Pedro se reconciliara con él.
Así que este tema ojalá sea de bendición, hermano, para Amén. muchos, porque nosotros pues hemos pasado por eso, hermano. Hemos sido despreciados a veces tanto en el ministerio como también en cosas familiares, así, ¿no? Amén. Hemos causado también eso. Entonces, hermano, pues si Sí. alguien quiere que llamarnos, ¿no? Que Amén, oremos por ellos. amén, amén. Ahí está el número. Ahí aparece en la pantalla los números de teléfono. Amén. Con mucho gusto nosotros podemos contestarte cualquier petición de oración o un consejo, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Estamos a la orden para orar y pues aún si quieres abrir tu corazón, ¿verdad? Está bien, Amén. ¿verdad? Porque aquí es, ¿verdad? Que el Señor el que hace la obra. Nosotros solamente somos servidores de Él por su misericordia. Así es, Entonces, hermano. la amargura, para terminar, la amargura te impide conocer, entender el propósito de Dios para tu vida. La amargura impide que tú conozcas el propósito, que Dios tiene propósitos con tu vida, pero cuando está amargada la persona no entiende el propósito que Dios tiene para su vida. La amargura, acuérdate que echa raíces y contamina a muchas personas. Contamina a los que tienes a tu alrededor, contamina, porque eso es lo que uno saca, lo que uno dice. La amargura impide que las personas tomen decisiones correctas, ¿verdad? No pueden tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque están, ¿verdad? Nublados, no están en su, digamos, en un nivel espiritual como deben de estar. Entonces, un espíritu, un amargado puede disfrazar que es una persona sabia y que tiene discernimiento, pero es una persona que su espíritu está amargado. Entonces, y el diablo se aprovecha de eso. Entonces, dice, ya lo leo el hermano, ¿verdad? Que el espíritu amargado, ¿verdad? Daña hasta los huesos. Entonces puede causar problemas físicos, claro, ya lo hablamos, las enfermedades. Se deja alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Es la consecuencia más grave que puede haber. Así es. ¿Por qué? Pues equivale a que vas a prácticamente a ser salvo, si eres salvo, pero no vas a alcanzar el propósito de Dios, ¿no? Porque solo salvo, hay un proceso todavía. Así es, ¿verdad? amén. Que no solamente soy salvo y siempre salvo y como que viva como yo quiera y que no. Tenemos que hacer lo que Dios dice. El amargado no puede obedecer los mandatos de Dios porque va a renegar, va a murmurar, todo le va a parecer mal. Entonces, y eso es tremendo. El amargado sufre de insomnio. Entonces, según los estudiosos, ¿verdad? Dicen de que una persona amargada sufre de insomnio, está pensando en su problema, cómo está pensando cómo hacer esto. No hay que estarle dando vuelta tanto al problema, hay que ir al grano, hay que buscar a la persona y reconocer uno lo que hizo, lo que dijo, y el Señor te va a ayudar. Entonces, es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que Dios dice que nosotros debemos, ¿verdad? Reconciliarnos. Deja las griterías, los enojos, las maledicencias, porque a veces en el hogar es donde más hay cristianos que más maldicen, a veces que hasta usan vocabulario soez, vocabulario vulgar, se les salen las malas palabrotas y los hijos están oyendo. ¿Y qué pasa? Los hijos nada más están aprendiendo de lo que ven. Y entonces ven a los padres en que la iglesia tienen un disfraz, pero en la casa son otros. Entonces no dañemos a nuestros hijos. Seamos los mismos donde quiera. Pero por eso, ¿por qué? Porque una persona amargada puede disfrazar que está contento, que está alegre. Pero cuando llega a la casa, somata a la esposa. Entonces no es la persona que es. Debemos hacer lo que Dios dice. Entonces, no, el amargado fácilmente puede herir a otra persona. El amargado con sus palabras puede herir a otra persona, es pesimista, nunca hay un consejo de Dios en su boca, todo es negativo. Entonces, mira todo el daño que hace la amargura. Entonces, debemos reconocer dónde está el problema y pedir el auxilio a Dios, pedir el auxilio al Señor. Entonces, termino leyendo el texto con el que iniciamos, Hebreos 12:15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean, no dice pocos, muchos sean contaminados. Mira el alcance que puede tener la amargura. Así es. ¿Verdad?
Cuando un pastor está amargado y empieza a repartir amargura y empieza a decir cosas, no está centrado en el tema cristocéntrico, sino que se va, empieza a tirar su amargura. Sí, esos hermanos hipócritas que dijeron iban a estar aquí, que se vayan al diablo. ¿Cómo así? Pues un pastor no puede estar tirando, diciendo vulgarmente, tirando leños del púlpito. Va a dar la palabra de Dios. Entonces, le debes perdonar profundamente, perdona de corazón y vas a ver cómo el Señor va a traer sanidad a tu corazón. Deja que Dios, y te pusimos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces, porque el Señor no quiere verte en esa condición. Dios quiere que tú estés contento, alegre, que estés satisfecho, que te comas tus alimentos alegre, contento, donde quiera que vayas. Que no importa, la felicidad no está en el dinero, en las posiciones materiales, la felicidad está en Cristo. Y que ahí vas a estar tú feliz, tengas lo que tengas, vas a estar feliz con tu familia y eso vas a transmitir. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. Que Dios les bendiga a todos grandemente a donde ha llegado este mensaje. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que tú puedas tomar una decisión. De aquel que no ha entregado su vida a Cristo, que lo haga. Ahí está el Señor. De aquel que, hermano, que se alejó o está resentido, está amargado, que te reconcilies con el Señor, que busques la sanidad, que busques el consejo, que busques la administración. ¿Verdad? Si vas a una congregación, ve con tu pastor, busca para que no vivas una vida de amargura, porque eso es lo que va a hacer, termino, ahora sí, perdón. El diablo lo que quiere lograr es que el cristiano se amargue, ¿verdad? Como dijo Pablo, he terminado mi carrera con gozo. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Que muchos terminen su carrera para amargados. Amargados y hasta blasfemando. No, terminemos nuestra carrera con gozo. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde a los amigos, a los hermanos, a los que nos han escuchado, que Dios les guarde grandemente. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Amén.